Un gran saludo con mucho cariño nuevamente, como decimos nosotros, gracia y paz. Gracias por participar en estos estudios que estamos realizando a través de Somisud, a través de la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Eh, Quiero en esta oportunidad poder hablarte sobre lo que es el evangelismo. Uno de los énfasis principales que tenemos como Somisud junto al presidente, ¿cierto? Patricio Castro, quien ha estado tocando temas muy importantes. Lo que nosotros queremos poner énfasis dentro del trabajo en este ministerio de la sociedad Somisud, ¿cierto? Sociedad misionera sudamericana, está puesto principalmente en la misión y el evangelismo. Entonces, en esta oportunidad quiero hablarte en una de estas áreas del evangelismo. Y quiero llevarte a la Biblia, principalmente a la palabra de Dios para comenzar. No sin antes poder pedir la dirección del Espíritu Santo para que tanto yo que estoy presentando el tema, un tema desde la palabra, y tú que estás escuchando, que esto pueda hacer, que la palabra pueda tocar tu corazón y puedas sentir que este tema es realmente relevante para tu vida y que es la palabra de Dios la que está hablando y no un siervo acá que quiere presentar un tema. Para eso te quiero pedir que podamos orar. Querido Padre Celestial, en primer lugar, ayúdanos, Señor, a comprender cada una de las palabras que aquí pueda ser usada, que sea tu Santo Espíritu quien hable a los corazones, primeramente al mío, en segundo lugar también a quienes están escuchando, para que podamos realizar esta obra misionera importante, la cual debemos llevar el Evangelio a cada una de las personas para que el Evangelio sea predicado tal como tú pusiste en nuestro corazón esa comisión. Todo lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias. Entonces, vamos a tocar varios temas junto con algunos siervos, entre ellos el presidente Patricio Castro y otros invitados más también que son delegados de Somisud a través de toda América Latina. El nombre surgió como una sociedad misionera con un foco sudamericano, pero Somisud ha ido creciendo cada día más y tenemos personas de toda América Latina, de toda habla hispana, en las cuales nosotros queremos ir fomentando, ¿cierto? Una acción misionera, una labor misionera. Quiero llevarte a la palabra en Mateo 18 y el título de este mensaje de evangelismo se llama Id de dos en dos. Y aquí a través de la palabra quiero explicarte un poquito más en profundidad qué es lo que te quiero compartir en este momento. Para ello, Mateo 18, como dije, en los versos 19 y 20, dice, otra vez les dijo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi nombre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nosotros como cristianos hemos utilizado este tema para explicar principalmente la función de la iglesia. Pero si bien es cierto, este capítulo y el título que lleva desde el versículo 15 en adelante dice cómo se debe perdonar el hermano. Entonces, quiero explicarte un poquito de ese tema, que lo que quiere decir este mensaje en estos dos versículos está principalmente orientado a cómo tenemos que ponernos de acuerdo los cristianos, ¿cierto? Cómo tenemos que ponernos de acuerdo cuando alguna situación ocurre entre nosotros. Si un hermano peca contra ti, dice el versículo 15, ve y repréndele, estando tú y él solos, ¿ya? Y entonces, desde ahí aparece el contexto. Es cómo debemos proceder
en una situación en las cuales nos vemos afectados, cuando alguien te está haciendo algún daño, cuando alguien te está levantando calumnias, cuando alguien está prestando un falso testimonio, cuando alguien quiere herirte, cuando tú te das cuenta que alguien está haciendo algo en contra tuya, es como tú debes proceder y en base a eso está. Pero nosotros como cristianos hemos utilizado esto, muchas personas lo han tergiversado para hacer este mensaje en cómo actuar litúrgicamente. Pero lo que como cristianos debemos proceder tiene que ver con cómo en estos capítulos, en estos versículos, podemos utilizar el principio. Y el principio está en que cuando dos nos ponemos de acuerdo podemos lograr grandes cosas. Entonces, el principio es cómo dos que se ponen de acuerdo pueden ser más fuertes, ¿ya? Entonces desde ahí dice, otra vez le dijo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo para, por ejemplo, hacer una acción misionera, para hacer evangelismo, esto tendría un mejor resultado. Desde ahí, desde el principio. El contexto es otro y quiero ser súper enfático en eso porque muchas veces las iglesias cristianas han utilizado esto para justificar el que tener una reunión y hayan muy pocas personas en esa reunión. No es lo que quiere Dios tampoco. No es lo que Él quiere, que solamente estemos dos o tres reuniéndonos en una oración, en un lugar de adoración, en una iglesia, en un templo, en una capilla, en un espacio para adorar a Dios. Ojalá sean muchos más. Entonces lo hemos entendido para justificar muchas veces la falta de miembros en un lugar, y no ese es el contexto. Como te dije, tiene que ver con cómo nos perdonamos, cómo nosotros tenemos que proceder cuando alguien está pecando contra nosotros. Del verso 15 en adelante lo explica muy bien. Pero el principio, lo que yo quiero rescatar para que tengamos en eso en cuenta. En otra oportunidad, voy a explicar claramente este principio, que incluso es un principio tan errado que muchas personas han utilizado e incluso para sacar a personas de las iglesias. Cuando el que tú te reúnas con otras personas que creen lo mismo que tú es un acto voluntario. Entonces, te estoy invitando previamente para que este tema lo analicemos dentro de su contexto. En este momento yo estoy sacando el principio para ir apuntando a que el trabajo misionero lo realicemos de dos en dos. Es necesario no estar solo en la obra de Dios. Es muy necesario. Yo quiero llevarte a Marcos, el libro de Marcos, que después de Mateo viene Marcos el Evangelista en el capítulo 6. Busca Marcos 6 en el verso 7. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Cuando nuestro Señor Jesucristo le da la misión a los 12 discípulos, lo que él hace énfasis es en el primer versículo, cuando empieza a comentar este tema, en el versículo 7, que también está expresado en Mateo, también está expresado en Lucas, en la misión que tienen estos 12, no eran los únicos discípulos, no eran los únicos seguidores de Cristo. Se dice que aproximadamente había un grupo de 70 hombres y mujeres que seguían a Cristo, pero este era el grupo especial. Y los manda de dos en dos. Te lo voy a volver a repetir. Dice, después llamó a los 12, están haciendo la mención en este contexto de los 12 discípulos, y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio la autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Entonces, ¿es necesario no estar solo en la obra de Dios? Cuando Dios da esta comisión, esta misión, esta necesidad de presentar el Evangelio,
toma estos 12, luego después lo hace con estos 70 también, el grupo de los 70, pero cuando manda a los 12, los manda en dupla, los manda de 2 en 2. No es bueno que hagamos esta acción misionera, estos principios del Evangelio, los hagamos solos. Quiero recalcar la idea también, mirando en el Evangelio de Lucas. Te quiero invitar a Lucas 10, versos 1 al 3, y dice lo siguiente: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Ahí, como habíamos mencionado también, que no eran solamente los 12, sino que también había un grupo de 70 de hombres y mujeres que eran discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿Te das cuenta? Los 70 son enviados de 2 en 2, pero también nos da otra información, que es a toda ciudad y lugar donde él había de ir. O sea, los está como anticipando. Antes de que llegue Cristo a esos lugares, los envía para que hagan un trabajo previo, ¿cierto? Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies a la verdad es mucha, pero los obreros son pocos. Roguemos al Señor para que Él también envíe otros obreros a su mies. Y de aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Es importante estar en dos. Tú te das cuenta que Cristo acá hace un envío, ¿cierto? Primero te quise poner el principio de que dos tienen que ponerse de acuerdo. Si el Señor te manda a una comisión de trabajo, como lo hizo con los discípulos, tienes que ir con un compañero o una compañera para que los dos estén fortalecidos en el espíritu y puedan hacer esta acción misionera. Lo hizo con los 12 apóstoles, lo hizo con el grupo de los 70. Es importante, ¿por qué? Porque Jesús desarrolló la obra misionera aplicada en 6 pasos. Y es un modelo que yo te invito a seguir. Todo aquel que quiera hacer una acción, todo el que quiera desarrollar una acción evangelística, debería tomar estos principios. No es una imposición, no es una obligación, solamente que a través de estos principios, de estos 6 pasos, pueden asegurarte en cierta medida un poco más de éxito, principalmente porque son principios tomados de la Sagrada Escritura y porque es un modelo que nos facilita también el trabajo misionero. Muchas veces hay empresas misioneras que van con mucho énfasis a la acción pero terminan fracasando porque no seguimos ciertos principios. La invitación es a mirar los principios dentro de la Biblia. Mira el principio. Mira el contexto, mira la relación que Dios tiene en ese instante. Entonces quiero que podamos mirar un poco. Primer principio es que Cristo trata con las personas, se relaciona y vive con ellos. El primer principio tiene que ver con la relación, cómo Dios utiliza una metodología de presentarse, de presentar el reino de los cielos, de presentarse a sí mismo, de presentar quién es Dios. ¿Y Él cómo lo hace? Primeramente relacionándose, tratando bien con las personas y viviendo con ellos. Quiero invitarte a Juan. Después de Lucas viene Juan, ¿cierto? El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, donde nos habla un poco acerca de esto.
1:10 hasta el verso 14. Entonces, Juan 1:10, capítulo 1, verso 10 hasta el 14, dice: En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas con todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ¿cierto? Ni de voluntad, no son hechos de sangre, no están en ese sentido, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos llamados hijos de Dios por ese amor que nosotros tenemos, porque, como dice, a los suyos fue, pero no lo recibieron, pero algunos sí le recibieron, como tú, como yo, como hay un montón de otros cristianos también fieles, sinceros, verdaderos, que a lo mejor no tienen todas las doctrinas claras, pero quieren estar ahí, quieren desarrollar un trabajo evangelístico, quieren misionar, quieren compartir la palabra de Dios, y lo hacen con este método, como el método de Cristo. ¿Y cuál era? Jesús desarrolló esta acción misionera principalmente tratando con las personas. Aquel cristiano que trata con las personas, que se relaciona y vive con ellos, está siguiendo este principio, este modelo a seguir de estos 6 pasos, y lo está haciendo así. Entonces, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vivió su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo este capítulo nos está diciendo, desde el principio nos dice que Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y nos dice que Jesucristo es Dios, un Dios con nosotros, un Dios que vive con nosotros, que cohabita con nosotros. Entonces este principio es fundamental. Muchas veces nosotros como cristianos somos llamados a ser apartados, pero apartados a la santidad, apartados a vivir con un testimonio fiel, verdadero, sincero. Pero tú no puedes apartarte de tus amigos, de las personas con las que conocen, de tu familia. He escuchado tantas veces de cristianos que con un énfasis de querer hacer bien las cosas, toman decisiones erradas, se apartan de sus familias, se ponen en otra altura, se ponen en otro lugar, cuando muchas veces cometieron las mismas acciones, las mismas equivocaciones, los mismos pecados con las personas que tú compartes, con tus familiares, con tus amigos, con muchas personas, y te apartas. Está bien protegerse, está bien apartarse, pero el Señor te invita, para que tú puedas realizar una comisión, a que también aprendas, que también entregues, que valores esa acción, que puedas realizarla. Eso es fundamental. Hay un segundo principio, que es el hacer el bien. Cristo, en su forma de evangelizar, se dedicó a sanar, a alimentar, a liberar. En Lucas 8:38 dice lo siguiente, Lucas 8:38. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, porque Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. El Señor te invita a eso. Tienes que hacer el bien. Si el Señor hizo grandes maravillas en tu vida, te liberó por la gracia de Él, si te dio de gracia, tú también tienes que dar de gracia. Eso es fundamental. Está bien apartarte, está bien respetarte, está bien, pero tienes que tratar con las personas, tienes que hacer el bien. Todo lo que está en tus manos que puedas hacer, trata de hacerlo. Hay un pensamiento que dice lo siguiente, que quizás no tenemos las manos, quizás no tenemos los pies, pero todo lo que esté ahí, tú y yo somos las manos del Señor, nosotros somos los pies del Señor. Cuando vuelva el Dios de la gloria, mirará tus manos y tus pies. Todo lo que esté
por tomar todo lo que tú puedas hacer, todo lo que esté a tu alcance, eh, trata de hacerlo. Tú eres las manos y los pies de Dios en esta tierra. Eso es importante, eso también es evangelismo. Haz el bien, relaciónate con las personas. El Señor, mientras estuvo acá, sanó. Si tú no tienes ese poder de la sanidad, no tienes ese don para hacerlo, puedes ayudar, puedes alimentar, puedes llevar a una persona al médico, a algún vecino, a algún familiar, puedes ayudarle a conseguir una hora para que pueda ir a un consultorio, puedes ayudarle en su pensamiento, que él pueda liberarse, que pueda liberar sus emociones. Trata de hacer el bien. Vamos a un tercer principio que nos entrega. Él, nuestro Señor Jesucristo, aplica la simpatía. Y esto está expresado aquí mismo, como hizo con este hombre, ¿cierto? Que quería y le rogaba a aquel que fue expulsado su demonio y le rogaba, quiero seguirte, quiero estar contigo. Pero el Señor, a través de su empatía, a través de su amor y de su simpatía, como dice acá, le dice, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Tu testimonio es principal. Puedes contar historias maravillosas de personajes bíblicos, puedes contar historias maravillosas de lo que le pasó a tal misionero, a tal pastor, a tal persona, pero tu testimonio, lo que el Señor ha hecho en tu vida, es más que suficiente para entrar y ser empático, ser simpático con las personas como el Señor fue con él. Y grandes cosas hizo Jesús con él, con este hombre. Cuando el Señor vuelve a este lugar, encuentra una ciudad convertida y transformada. Solo por la acción testimonial de este ex endemoniado, Una cuarta acción del método de nuestro Señor Jesucristo, que es el que estamos presentando acá para que tú logres hacer una acción misionera, es que el Señor Jesucristo aplicaba la acción de suplir las necesidades. Y en este mismo libro de Lucas, que estábamos leyendo recién, quiero que avances unas hojas al capítulo 13, Lucas 13, del verso 10 en adelante. Lucas 13, verso 10 en adelante al verso 17. Lo vamos a dar lectura. Capítulo 13, Lucas 13, del verso 10 en adelante. Dice, Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y allí había una mujer que estaba hace 18 años, tenía un espíritu de enfermedad y estaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. El Señor está supliendo una necesidad de una mujer que por 18 años no podía enderezarse. Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar y en esos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces Jesús le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y en este momento, una hija de Abraham, que Satanás había atormentado, había atacado por 18 años, no se le debía desatar de esa ligadura en la cual se hizo este milagro en un día de reposo. Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas y las cosas gloriosas hechas por él.
Muchas veces en la semana no tenemos el tiempo para compartir con las personas, ¿cierto? Pero nosotros hablamos del día de reposo como bautistas del séptimo día. Yo te invito a que en este día todo lo que esté en tus manos, todo lo que tú puedas ayudar para suplir una necesidad, trata de hacerlo. Más allá de juntarte a adorar al Señor en una iglesia con estas características que guarde los 10 mandamientos, trata de hacer estas acciones. Que tu día de reposo sea un día de entregar amor, de suplir necesidades. Si sabes de que alguien está enfermo, lleva algo, acompáñalo, regala tu tiempo. Regala parte de tu reposo para dar paz y reposo a otro también. Suple las necesidades, acompaña. Esa también es una acción misionera que tú puedes realizar. Otra de las acciones misioneras que también se pueden hacer es otorgar confianza. Quiero también leer en el libro de Lucas, en el capítulo 8, que ya habíamos estado recién en el capítulo 8, versos 49 al 56. Y voy a dejarte también que tú leas en Marcos 11:24. ¿Ya? Por tiempo vamos a leer solamente Lucas 8, del verso 49 en adelante. Y dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. Esta es la historia de Jairo, ¿cierto? Que conocemos nosotros. No molestes al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Entonces, aquí voy a dejarte esta tarea de mirar bien estos capítulos. Quiero que tú leas desde Lucas 8 del 49 en adelante hasta el 56. Pero quiero poner solamente el énfasis en este punto para que no sea tan extenso para ti, que tiene que ver con el creer solamente y será salvo. Cuando tú y yo desarrollamos una acción misionera, es importante otorgar la confianza, ¿ya? Y eso también tiene que ver con tu propia confianza, con tu propia seguridad en el Evangelio, con tu propia seguridad en esta buena noticia que tú estás compartiendo. Si tú no crees, si yo no creo en lo que estoy presentando y no tengo la plena seguridad de que debemos creer solamente en el Señor Jesucristo, esto es muy difícil que pueda proceder. No puedo regalar algo que no tengo. No puedo regalar fe si yo no la tengo. No puedo regalar confianza a otro para que conozca el Evangelio si yo no la poseo. Cristo le dice a este principal de la sinagoga, ¿cierto? Que estaba su hija en esta situación, tienes que creer. En una oportunidad Cristo no pudo desarrollar milagros por la falta de fe y de confianza de las personas. Otro de los puntos importantes en este sentido es que nosotros debemos, como punto número 6, es invitar a seguirle. Nosotros somos invitados a seguir a Cristo. Tú y yo en este desarrollo de ir de dos en dos, de hacer una obra misionera, de trabajar por los demás, están estos 6 principios que fuimos mirando a través de la Escritura. Primero, tratar con las personas, relacionarnos y vivir con ellos de una manera. No puedes apartarte y ponerte en un lugar, en un pedestal y considerarte mejor porque el Señor también te ha liberado. El orgullo no puede ganarte a ti. Tienes que relacionarte, no ponerte en ese pedestal. Las mismas acciones, los mismos desafíos, las mismas situaciones en las que otros están viendo enfrentados, tú también las viviste, tú también tuviste que tomar decisiones importantes, también te equivocaste a lo mejor con las mismas cosas, ¿no? Los que somos más adultos, cuidado con cómo condenamos a los jóvenes muchas veces, cuando a lo mejor nosotros vivimos experiencias similares. Tratar con las personas, hacer el bien como lo hizo el Señor Jesucristo. Todo lo que está en tu mano,
ayudar a que una persona se sane, ayudar a que una persona se liberte mentalmente, que libere sus emociones, ayudar a que esta persona pueda saciar su hambre, poder ayudar con algo que esté dentro de nuestras manos, con recursos para que esta persona pueda comer, saciar las necesidades, suplir necesidades, otorgar confianza y por último, invitar a seguir a Jesucristo. Invitar a seguirle. Invitar a seguirle. Quiero llevarte al libro de Eclesiastés. Quiero llevarte al libro de Eclesiastés en los capítulos 4. Uno de mis libros favoritos. Muy interesante, donde vemos a este gran predicador, a este gran mensajero, a este rey también. Está atribuido para Salomón, ¿cierto? Donde él expresa que todo es vanidad, pero principalmente él da consejos muy sabios. Un libro con mucha sabiduría, con mucha inteligencia al ser escrito. Quiero invitarte entonces a Eclesiastés, un libro muy pequeño, muy cortito, pero con mucha enseñanza, que me encantaría que tú te dieras el permiso y el tiempo para leerlo. Quiero en Eclesiastés capítulo 4, del verso 9 en adelante. ¿De dónde toma este principio Jesucristo que te conté al principio, verdad? De que es bueno que dos se pongan de acuerdo, que es bueno que los 12 fueran de dos en dos, que era muy bueno que era muy bueno que el grupo de los 70 también fueran de dos en dos. Desde aquí, desde la sabiduría que puso el Espíritu Santo en Salomón, y él escribe lo siguiente, dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá un segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más, como se calentará uno solo, ¿cierto? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mira qué importante lo que estás diciendo acá. ¿Es mejor dos que uno? Sí. ¿Se tienen que poner dos de acuerdo? Sí. Yo te llevé al contexto importante que aparece ahí en Mateo 18. Sí, pero extraímos un principio, que es mejor dos que uno. El sabio Salomón en el libro Eclesiastés también te lo dice. Es mejor dos que uno, tienen una mejor paga de su trabajo, porque si uno cae el otro lo levanta, ¿cierto? Y también te dice con quién es bueno que tú trabajes. Muchas veces las iglesias hacen duplas misioneras y esas duplas misioneras a veces están compuestas por personas que no tienen afinidad. Yo te quiero invitar a que tú lo hagas con tu compañera, con tu compañero, con tu esposa, con tu esposo, con la persona con la que realmente tú tienes una confianza para trabajar. Muchas personas en esto se han equivocado y terminan desarrollando otra acción. El que lo hace solo muchas veces se equivoca, falla, porque no hay otro que lo levante. El que lo hace con una compañía que no es la que más adecuada también se equivoca. Por eso aquí también hay un principio que también si dos durmieran juntos se calentarán mutuamente. Lo principal es que lo puedas desarrollar con la persona que tú tienes al lado.
Muchos líderes, muchos evangelistas, muchos misioneros, muchos pastores se han equivocado por hacerlo solo. Muchos pastores, líderes, evangelistas y otras personas que lo han hecho con otra persona se han equivocado, porque lo hicieron con una secretaria, con otra persona de la iglesia, en vez de hacerlo con su compañera, y se han equivocado. Es mejor trabajar de dos, pero acá también hay otro principio que decía en el verso 12: si alguno prevaleciese contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Es mejor dos que uno para trabajar en la obra de Cristo. Amén. Pero es mejor trabajar con Cristo, con su Santo Espíritu, que Él esté. La mejor fórmula, la fórmula perfecta, es que estos dos que se ponen de acuerdo, que estos dos que lo hacen como lo hicieron los discípulos, los 12, que estos dos que lo hacen como la comisión de los 70, que estos dos que van a utilizar estos 6 principios que vimos acá, de hacer el bien, de aplicar la simpatía, de preocuparnos de la confianza, de otorgar confianza, de invitar a seguir a Cristo, de hacer el bien, de tratar bien con las personas, en estos principios es mejor dos, pero este cordón que tiene un tercer elemento, ¿cierto? Es lo que tú debes tener. Trabaja de dos, pero sin olvidarte del Espíritu Santo, sin olvidarte de Cristo. Invítalo cada vez que tú quieras realizar una acción misionera, cada vez que tú quieras, invita al Señor a esa acción. Invítalo, ora con Él, pídele que Él te dirija. Es la única forma que estos dos que van a realizar una acción misionera, que van a hacer evangelismo, no fracasen. Tienes que invitar al Espíritu Santo, tienes que pedirle al Señor Jesucristo que te acompañe a través del Espíritu Santo, y que sean las palabras de Él las que se mencionen. Prepárate, lleva un material, lleva un escrito, lleva tu Biblia, lleva tu espada, lleva un tratado, lleva versículos preparados para tocar un tema, pero principalmente que el Espíritu Santo sea quien realice esta obra junto a ti. Así que muchas gracias por este tiempo, y espero que estas pequeñas cápsulas, estos pequeños principios que te estoy compartiendo acá, este modelo a seguir, tomando estos 6 elementos, te puedan ser útiles para desarrollar la acción misionero. Pero deben ser tú, una persona que te acompañe, y invitar al Espíritu Santo, invitar a Cristo para que esté contigo. Así que vamos a orar, no sin antes invitarte a que tú también puedas suscribirte al canal, que puedas darle un me gusta y compartir con otros también estos principios y estos mensajes. Querido Padre Celestial, muchas gracias te damos, porque tú, a través de tu santa palabra, podemos ir entendiendo algunos conceptos, algunos principios, algunas sugerencias que nos puedan ayudar en nuestro quehacer. Tú nos diste una gran comisión en la cual nos pides que vamos presentando, Señor, este evangelio, esta buena noticia, que es donde tú, Señor, te diste por nosotros y que tenemos la salvación en ti. Pero esto no lo tenemos que hacer solo, tenemos que ponernos de acuerdo, como entendimos aquí a través de tu palabra. Señor, permite que también podamos seguir un modelo de acción para que nosotros sigamos las enseñanzas que tú diste, Señor. Primero, esta metodología que tú tuviste, Señor, siendo empático, habitando con nosotros, otorgando confianza, presentando el Evangelio con amor, supliendo las necesidades. Pero también, Señor, ayúdanos siempre a que cada vez que
hagamos una acción misionera. Tu Santo Espíritu nos acompañe. Todo esto te lo pedimos sin ningún mérito, sino que los méritos de tu Hijo, Señor. Amén. Amén. Espero que te haya gustado este mensaje y puedas también utilizar este método que Cristo fue trabajando a través de su propio ministerio, del tiempo en que Él estuvo con nosotros. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones y como decimos nosotros, gracia y paz.